Jesús. Él no vino acá a ser servido, sino a servir. Y pasó por muchas dificultades. Bueno, inclusive por la muerte, ¿cierto? Y obviamente su resurrección, pero antes de eso pasó por cosas. Entonces, si el nuestro mayor ejemplo, sufrió cosas en este mundo, ¿qué nos queda a nosotros que somos sus seguidores? Entonces, para nosotros como hijos de Dios, debemos saber, bueno, hay algunos acá, hermanos, que estamos en la escuela de ministerio y estamos leyendo un libro que se llama La belleza del quebrantamiento. Y el Señor trabaja en eso, trabaja en nuestros corazones, pero en corazones quebrantados. Y para que eso pueda ocurrir, van a pasar aflicciones, van a haber dificultades en la vida que nos van a hacer aferrarnos al Señor, a depender de Él. Pero un corazón duro, que nunca ha sido trabajado por el Señor, es difícil que pueda Él guiar, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a conversar sobre eso, vamos a conversar sobre ese Abraham que la semana pasada, ¿recuerdan? Que salió de Ur de los Caldeos en fe. Y en cada lugar donde él se posicionaba, ¿qué es lo que hacía, hermanos? Levantaba altares, ¿cierto? Adoraba a nuestro Dios. Y hoy día vamos a ver que pasa por la primera aflicción, la primera dificultad, podríamos decir, que se menciona en la Biblia, de parte de él. Y la verdad que no sale tan aprobado, ¿ya? Pero ese padre de las naciones, ese padre de la fe, como dice Hebreos 11, tuvo que pasar por altas dificultades antes de llegar a hacer eso, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, antes de leer Génesis, que vamos a leer del 12, del 10 al 20, me gustaría leer 1 de Pedro 1, 6, 7, que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto nos dice que vamos a hacer pruebas, ¿cierto? Entonces, como les dije, en la iglesia o el lugar donde les digan que ustedes se acercan a Cristo y les va a ir bien en todo, hay que huir de ahí. ¿Ya? Entonces, como les dije al principio, pasar de la cumbre espiritual que estaba pasando Abraham en este tiempo, en que estaba siguiendo a Jesús, saliendo de su lugar, a la prueba material, es algo que todos los hijos de Dios vamos a pasar, como les decía recién. En los primeros versículos vimos que la fe obediente de Abraham hizo que se fuera de su hogar, se llevara los suyos, ¿cierto? Se alejó de sus parientes, ¿cierto? Y siguió la voz de Dios. Y hoy veremos que esa fe, es probada. Porque una fe probada, que no es probada, realmente no es fe. Y todo sale bien por la misericordia de Dios, hermanos. Y por la fidelidad de Dios a su promesa. Porque por las decisiones que Abraham tomó, que lo vamos a ver hoy día, debería haber salido todo mal. Pero por la fidelidad de Dios se solucionó el tema, ¿cierto? Este capítulo, hermano, expone la vulnerabilidad del padre de la fe, del famoso nombrado padre de la fe. Pero también nos expone a nosotros, al ver cómo el miedo, hermanos, ante la crisis puede llevarnos a actuar por cuenta propia, recurriendo al engaño para protegernos, incluso poniendo en riesgo las promesas que Dios tiene para su vida, para la vida de cada uno de nosotros. Pero lo realmente importante, y como les dije recién, el capítulo nos recuerda que aunque nuestra fe pueda tambalear, porque va a tambalear, la fidelidad de Dios permanece firme. Él es eterno, ¿cierto? Tenemos un Dios que es eterno, y eso es una ventaja, porque si fuera como nosotros, estaríamos todos muy mal. Jodido, dice la palabra. Literal. Porque Dios es amor eterno. Es fiel, eterno. Misericordia eterna. No varía por cómo somos nosotros. ¿Cierto? Tenemos claro que la salvación tampoco es por lo que nosotros hacemos. Esto es un regalo de Él. Si fuera por nosotros, por nuestros méritos, estaríamos también muy mal, perdidos. Vamos a leer el versículo 10, ¿ya? Hubo entonces hambre, yo leo la Reina Valera, por si acaso, ¿ya? 1960.
Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Ya? La hambruna, hermanos, era un problema serio en esa época. Y a lo largo de la historia de la humanidad lo ha sido también. Hoy en día sigue habiendo, ¿cierto? En muchos lugares del mundo. Y son diferentes causas. La primera puede ser conflictos armados, crisis climáticas, mucha sequía o extensas lluvias que destruyen la cosecha, ¿cierto? Por fallas políticas, malas decisiones económicas y mala distribución de los recursos, ¿cierto? Y eso nos puede pasar a cualquiera. Eso no estamos exentos de eso. Y quizás nosotros hoy, acá en Chile específicamente, no estamos dentro de eso, pero no estamos exentos, hermanos, de otras crisis personales, ¿ya? No lo vamos a exponer el tema de hambruna, pero sí de crisis personales. ¿Qué ejemplos? Una enfermedad, una pérdida de trabajo, un accidente y otras muchas más. En cada uno de nosotros hay un mundo, ¿cierto? Y nos pueden pasar un montón de cosas. Y hoy nosotros, como les dije, vemos muy lejano la hambruna. Abraham, hermano, no se equivocó, perdón, al estar preocupado por la alimentación de su familia. Porque él tomó una decisión en base a lo que estaba viendo, ¿cierto? Al contrario, eso lo hace un buen padre. Pero lo que sí se equivocó Abraham, que después es Abraham, ¿cierto? Fue en tomar una decisión en base al miedo y al orgullo. El texto dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Y lo dice, Dios le dijo a Abraham. Vemos que en los primeros versículos Jehová le habla a él directamente y le dice, sal de ese lugar y ándate a Canaán. No le dijo, ándate a morar a Egipto. No le dijo, oye, te va a pasar esto, tienes que moverte, sino que directamente en Canaán era el lugar. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido, ¿cierto? Pero ¿dónde era ese lugar? Era en Canaán, no en Egipto. Entonces, aquí vemos una de las equivocaciones que tuvo Abraham. El tomar una decisión en base a lo que él creía que tenía que hacer. El temor podía ser justificado, sí, pero el orgullo de tomar una decisión en base a lo que él creía fue el problema. Dejando de lado, en esta circunstancia, la promesa de Dios. Y creyendo que estaba ayudando al plan de Dios inclusive. Dios no me dijo que tenía que morir aquí. Entonces le voy a ayudar, me voy a Egipto, morar un tiempo, me recupero, pasa toda la hambruna, vuelvo a Canaán. Dios no le dijo eso, ¿cierto? Él creía que estaba ayudando al plan inclusive. Se equivocó también al creer que Dios no proveería sus necesidades en el lugar donde dijo que tenía que estar. Y que Dios estaba en control. Porque Dios está en control, hermano, ¿cierto? Sabemos que Dios está en control de todo, aunque nos cueste entenderlo a veces. La semana pasada, como dijimos, Abraham fue probada su fe a lo largo de la vida. El pastor lo dijo la semana pasada. Como les dije, para llegar a ser el padre de la fe, tuvo que ser probada. Tuvo que ser trabajada. Y sabemos que en muchas oportunidades falló. Hoy día vamos a ver una falla compleja. No es menor lo que va a hacer Abraham, aparte de no hacerle caso al Señor y quedarse en ese lugar, sino que cambiarse de posición. Pero fue contado como un héroe de la fe. Y eso también aplica para nosotros, hermanos. Un cristiano pasará por pruebas para mostrar dónde está su corazón. Porque el Señor, como les dije, no cambia. Y Él nos conoce. Él no permite pruebas, Él no prueba, pero Él permite que pasen cosas en nuestra vida para saber dónde está nuestro corazón. Y muchas de esas veces seremos reprobados. Y yo, específicamente hoy día, puedo decir que soy el primero en que he fallado un montón de veces. Y tengo de testigo a mi esposa en la casa. Pero en eso trabaja Dios, po. Pablo dice en 2 Corintios 12:9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades,
para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Como dije al principio, el quebrantamiento que el Señor hace es para poder trabajar en nosotros. Él no puede trabajar en un corazón duro. Y créanme, hermanos, que Él va a trabajar en ustedes. Y el libro menciona dos opciones, como los caballos que son domados con cariño, con amor o a la fuerza. El Señor puede hacer esas dos opciones, ¿ya? Hay algunos que nos cuesta un poquito más y nos gusta aporrearnos. A Abraham creo que le gustó aporrearse bastante porque hoy día se menciona que él le dijo a su esposa, Sarai, estuve toda la semana intentando descubrir cómo se decía, Sarai. Y en el capítulo 20, nuevamente contra Abimelech, le vuelve a pedir lo mismo. Y podemos decir, no pasó la prueba, no pasó la dificultad que volvió a repetirle. Pero sí somos. Muchas veces fallamos más de una vez lo mismo que hemos pasado. Sabiendo lo que tenemos que hacer, que es ir a los pies de Cristo, a nuestras rodillas, a pedirle a Él que Él dirija, decidimos tomar las decisiones por las nuestras. ¿Cierto? Él trabajará en nuestras vidas porque Dios no nos quiere igual a como éramos. Transformará nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, de tomar decisiones, de cómo enfrentamos las dificultades y lo más importante también, las alegrías. Porque todo es nuevo, dice, somos nuevas criaturas en Él, ¿cierto? Él nos hará entender de que todo lo está en sus manos, que no depende de nosotros. Ahora, el versículo... Perdón, yo me adelanté un poquito. Sí, adelante, perdón. Ya, quizás, como dije, no somos padres de naciones, pero Dios, al igual que Abraham, nos ha dado promesas, ¿ya? Y nos dio algo que es muy importante a nosotros, hermanos, la promesa de vida eterna. Y eso debería bastar para vivir en este mundo confiadamente, sabiendo que las enfermedades, las dificultades, todo lo que pasa en este mundo va a pasar, es pasajero, y que tenemos una eternidad junto a Él. Pero si eso no bastara, hermanos, hay más promesas que Dios ha dado en la palabra. El amor, paz, el guía y nos protege, nos da protección. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, ¿cierto? Eso es amor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es paz. Son promesas que están en la palabra. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen más ustedes, mucho más que ellas? Eso es provisión. No estamos hablando solamente de la provisión económica. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos realmente, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. El versículo 11 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto, perdón. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán, y a ti te reservarán la vida. Entonces recapitulemos, tenemos a Abraham que salió de Ur de los Caldeos, porque Dios le dice que debe salir, con todo lo que eso implica, que edifica altares para adorarle, porque, hermanos, Abraham reconoce a Dios y lo está conociendo, como muchos de nosotros que hemos partido, reconociendo que Cristo murió por nosotros. Hay mucha gente nueva en la iglesia que está llegando y que reconocen a Cristo como su Salvador, ¿cierto? Y lo adoran, pero lo están conociendo. Y creo que todos nosotros acá, yo llevo poco tiempo también, sigo conociendo a mi Señor. Y yo creo que los que llevan muchos años más también siguen conociendo al Señor. Pero que no nos vamos a cansar de conocerlo porque es ilimitado, es Dios, ¿cierto? Pero su corazón aún está siendo guiado por lo que él era antes, tomando decisiones, ¿cierto? Tomando decisiones, tramando mentiras por el temor. Debe haber una transformación en su vida.
y realmente tener esa dependencia absoluta. Y para eso, como hemos dicho, debe pasar por diferentes decisiones en donde debe confiar en Dios o en sus capacidades. Y nosotros constantemente los cristianos estamos en esa disyuntiva, de confiar en Dios o confiar en nuestras capacidades, en que podemos resolver, en que podemos solucionar, en que ayudemos al Señor si podemos hacerlo. Y la realidad es que como hijos de Dios deberíamos depender en todo. Jorge está en un proceso acá donde tiene que cumplir con ciertas cositas. No se puede saltar proceso, porque le dijeron exactamente lo que debe hacer, seguramente, ¿cierto? Entonces, él está cumpliendo. Y nosotros como hijos de Dios nos cuesta muchas veces cuando el Señor nos dice, oye, esperen en mí, descansen en mí. No, si lo puedo ayudar, puedo avanzar un poquito más rápido. Y la realidad es que el Señor no te pide eso, te pide que tú tengas un corazón dispuesto a escucharle y aceptar lo que Él quiere para nuestra vida. Tener ese entendimiento real de lo que Dios es, eso es lo que le faltaba a Abraham. Entender realmente quién era Dios. Lo estaba conociendo, pero no sabía realmente quién era Dios. ¿Quién era ese Dios que le había prometido algo? ¿Cierto? Lo estaba conociendo. Y llegará ese momento de entendimiento a Abraham cuando Dios le solicita. ¿Se recuerdan qué es lo que le solicitó Dios a Abraham? Que sacrificara a su propio hijo, al hijo de la promesa, a su hijo que le prometió. Abraham entendió que si Dios lo pedía, estaba bien. Imagínense, hoy día Abraham le dice a su esposa, miente para salvar mi vida. Y llega un punto de su vida en donde Dios le solicita que sacrifique a su hijo y él dice, sí, lo voy a hacer, porque mi Dios lo pidió. Y él está en control y todo estará bien. Pero para ello tuvo que pasar por ese proceso, ¿cierto? Y como le dije, por eso me adelanté un poquito, aplica para nosotros. Nosotros podemos conocer al Señor, podemos reconocerlo como nuestro Señor, pero realmente nos cuesta depender de Él. Nos cuesta esperar en Él. Y Él va a trabajar en nuestras vidas, porque no nos va a querer igual nunca. Así que, como les dije al principio, hay dos formas. La forma fácil, la forma difícil, pero el Señor lo va a hacer, ¿cierto? Avancemos en los versículos. El 13 dice, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y dio a mi alma por causa de ti. Por favor, di que eres mi hermana. Aunque Sarai técnicamente sí era su media hermana, ¿no, hermanos? Porque en Génesis 20:12 se dice que era hermana por parte de papá, pero no de mamá. Usó una media verdad, pero era destinada a engañar, porque realmente se le olvidó, se le omitió lo más importante, que era su esposa. El miedo de morir por la belleza de su esposa lo nubló su fe. ¿Ya? ¿Y cuántas veces en estos momentos de crisis recurrimos a mentiras o manipulaciones para protegernos, olvidándonos de que Dios tiene el control? Para que me trate bien por tu causa. Abraham cae en una mentalidad transaccional, inclusive por su esposa, buscando favores y bienes materiales mediante intrigas, ignorando que la bendición ya le había sido garantizada en los primeros versículos de Génesis, ¿cierto? Cuidémonos de buscar, hermanos, la seguridad y los favores del mundo o en estrategias humanas que puedan comprometer nuestra integridad espiritual, hablo, ¿cierto? Y Dios no necesita de nuestros engaños para bendecirnos. Y por tu causa mi vida será perdonada. Él era extranjero en Egipto. Abraham se sabía vulnerable ante los gobernantes que estaban ahí, porque en este mundo se actúa así, en base a eso, ¿cierto? Ellos actuaban con total impunidad. Y su temor era real, pero el enfoque estaba equivocado. Nuestra fragilidad, hermanos, no anula, como dije al principio, la fidelidad de Dios.
Nosotros podemos fallar, nuestra fe puede fallar, pero Dios es eterno. Entonces, como Dios preservó la vida de Abraham en su debilidad, también lo hará con nosotros, porque Él sabe que nosotros vamos a fallar muchas veces. Y como dije al principio, no depende de nosotros. Dios está en control y Él va a ordenar las cosas. Tratemos de salir aprobados en las cosas que nos puedan ocurrir en la vida. Porque Dios no nos llama a ser perfectos y tampoco a no tener miedo. De hecho, los discípulos de Dios tenían mucho miedo, fallaban constantemente. Yo estoy leyendo Marcos con los chicos, los adolescentes de la iglesia, y hasta el capítulo 12 que vamos, 11, constantemente los discípulos incrédulos, no entendiendo el plan de Jesús, fallando constantemente, preguntándole, pidiéndole que él quería estar a la derecha, el otro a la izquierda. Jesús le estaba diciendo hace poco que iba a morir, y ellos pidiendo cosas. Nosotros como seres humanos somos muy limitados en nuestra mentalidad y queremos acomodarlo todo a este mundo, olvidando que nosotros no somos de este mundo. Nosotros vivimos en la eternidad, pensando en la eternidad. Debemos vivir en este mundo pensando en la eternidad. Pedro, hermanos, se lanzó a los pies de Cristo después de negarle. Y Judas decidió morir en vez de ir a Jesús. Pasaremos por dificultades, seremos probados, fallaremos muchas veces, pero no nos olvidemos que en nuestras debilidades Dios se fortalece. Y aquí quiero detenerme con respecto a eso. Cuando pasamos por dificultades, hay dos opciones. O te aferras al Señor, o tu corazón se pone tan duro que te olvidas del Señor y te alejas de Él. Y le puede pasar a cualquiera. Por eso les digo que no es que el Señor no sepa lo que somos. El Señor nos prueba, o sea, permite las pruebas, las dificultades, para saber dónde está realmente nuestro corazón. El 14 al 16 dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Como Abraham sabía, vieron a su mujer y la alabaron por su belleza. ¿Ya? Y fue sugerida al faraón, inclusive, que la llevó a su casa. Y vemos, inclusive, que Faraón le dio muchos regalos a Abraham, a causa de Sarai. Aquí la Biblia nos dice que fue llevada directamente a la habitación de Faraón, ¿cierto? Seguramente entró al harem que tenía el faraón y tenía que pasar por un proceso antes de llegar a él. Entonces, hasta este punto podríamos decir que a Abraham le está saliendo gratis esa mentira. Pero, hermano, la realidad es que Dios bendijo a Abraham, aun cuando él no hizo lo que debía. Dios continuó protegiendo a Abraham, a su esposa, aun cuando actuó como un mentiroso. Dios no se retractó de la promesa que le había hecho, porque como he dicho todo este tiempo, porque la promesa dependía de Dios y no de Abraham. Porque Dios no se retracta de lo que Él dice. Él le dijo que lo iba a bendecir. Aun cuando Abraham está tomando decisiones, hurgando mentiras, Dios lo protegió su promesa. Dios sabía que del linaje de Sarai vendría el Mesías. Él no quería que se ensuciara el vientre de ella con un rey pagano, ¿cierto? Y vamos acá donde está la consecuencia de la mentira de Abraham. El 17 al 20. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer ahora? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete.
Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y aquí tenemos una escena impactante y vergonzosa. El gran patriarca de la fe, el gran padre de la fe, el hombre que acababa de levantar altares al Dios vivo, se quedó en silencio, sin defensa, porque un gobernante pagano que no conoce al Dios de Israel demostró mayor sentido de justicia, temor y respeto que él. El faraón le dijo, ¿por qué no fuiste honesto? ¿Por qué tenías que mentir? Al faraón solamente le faltó decir, ¿por qué no confiaste en tu Dios? Creo que eso hubiera sido una bofetada para Abraham. Me hubiera ahorrado todo este problema. Y creo que más de alguno de nosotros, me ha pasado, que más de una persona Dios la ha usado para hacerme recordar las promesas de Él. Me ha hecho recordar, oye, tu Dios está ahí. Yo pasé por una circunstancia compleja, un accidente, y un día cuando ya estaba muy mal, llamé al abogado y él me dijo, oye, ¿tú no confías en tu Dios? Descansa en Él. Y una persona que ni siquiera conoce a Dios, pero Él sabe que yo soy cristiano. Y Él me tuvo que recordar a mí, una persona que no conoce al Señor, que no ha leído nunca la Biblia, que no sabe las promesas que el Señor tiene aquí. Por eso siempre yo invito a los adolescentes a leer la palabra de una forma, primero para conocer al Señor, pero también para tener claro, cuando vengan las dificultades, todas las crisis que puedan venir en nuestra vida, aferrarse a la palabra, aferrarse a las promesas del Señor. Y Él me dijo, oye, ¿y tú no confías en tu Dios? Confía en Él, hombre. Claramente no me lo dijo con esas palabras, pero confía en Él, me dijo. Listo. Cerré la boquita y aquí hasta hoy día sigo confiando en el Señor. Han pasado casi 8 o 9 meses y no pasa nada todavía. Está en el proceso el tema. Y sigo confiando en el Señor. Sigo descansando en Él. Sé que, por eso les digo, podríamos haber tomado dos decisiones. Una de irnos a aferrarnos al Señor completamente o irnos por el otro lado y olvidarnos del Señor. A querer hacer las cosas como antes. Cuando estamos pasando por dificultades, creo que muchos de nosotros tomamos la decisión de, sí, yo lo puedo solucionar. De hecho, los hombres en general somos de esos tipos de personas, la mujer igual, pero de querer resolver todo rápido. Vamos a resolver si se puede. No, si con fuerza se puede hacer. Pero hay cosas en la vida que realmente no puedes resolver. Una enfermedad no la puedes resolver. O un accidente, o cualquier otra cosa. En general no puedes resolver todo. Y cuando uno descansa en el Señor, de verdad que hay paz. Por eso no obliguemos a Dios a usar al mundo para reprender nuestra conducta. Que nuestra fe se traduzca en esa integridad tan alta que en lugar de ser avergonzado por faraones, o yo en mi caso ser avergonzado por un abogado, el mundo glorifique al Dios al ver nuestras obras, nuestras acciones, cómo reaccionamos en las circunstancias, ¿cierto? La Reina Valera dice, le pidió que lo acompañaran. Fue sutil. Literal le dijo, ándate. No volváis nunca más. Agarra tus cositas y lárgate. Entonces, hermanos, para ir ya terminando, las crisis no definen la fidelidad de Dios, pero sí revelan en quién está puesta nuestra confianza. El gran error de Abraham no fue sentir miedo, como dije, sino permitir que el miedo dictara la estrategia. Cuando las crisis y las dificultades nos presionan, nuestra carne, como dije al principio, como he dicho en este tiempo, corre a solucionar los problemas rápidamente. Y a veces usamos mentiras, los atajos y las manipulaciones, olvidando que Dios no necesita de nuestras acciones para cumplir su promesa. Los invito, hermanos, a ir a los pies de Cristo.
en cada acción de nuestras vidas, ir a los pies de Cristo. El mundo no está buscando cristianos perfectos, que jamás sufren. Busca cristianos coherentes, que reflejen a Cristo tanto en la escasez como en la abundancia. En lo malo, que son las pruebas, si ante la enfermedad, la pérdida o la injusticia nos mantenemos íntegros y sin negociar nuestros valores o lo que realmente creemos, el mundo verá que nuestro Dios es sostenedor, que realmente sostiene. Nuestra paz en la tormenta es el mayor argumento a favor del Evangelio. Cómo reaccionamos ante la dificultad puede ser el mayor ejemplo para nuestro entorno. Primeramente para nuestra familia, porque un padre que reacciona de una forma errónea cuando hay un problema en la casa, en vez de ir a los pies, a sus rodillas, perdón, y orar junto con su familia, porque no hay trabajo, porque no hay dinero, o las razones que sean, nos está mostrando algo realmente, nos está mostrando a ese Dios que Él dice creer y que dice conocer. Por eso necesitamos ser coherentes con lo que, no solamente los de domingos, sino que el lunes, cuando estamos todos estresados, siga haciendo lo mismo, ¿cierto? Y en lo bueno, porque el Señor también nos bendice, no es todo malo, ¿cierto? Abraham lo bendijo. ¿A quién no ha bendecido el Señor acá? Nos bendice con unos hermosos hijos, ¿cierto? Con un hermoso hijo. Un lugar donde dormir. Una rica comidita, todos los días. Si cuando prosperamos nos mantenemos humildes, generosos y le damos la gloria pública a Dios, en lugar de inflarnos a nosotros mismos. Porque la realidad es que el cristiano en general va directo a Dios solamente en las dificultades, pero pocas veces agradecemos por todo lo que tenemos. Espero que no seamos de esos hermanos. Yo creo que todos agradecemos al Señor por todo lo que Él nos da y reconocemos que Él es el dador de todo. Él nos da todo, es literal. No es o sea, sí, obviamente nos tenemos que levantar a trabajar, pero agradecer por el sueldo a fin de mes, porque podemos pagar las cuentas, porque podemos tener dinero para esto otro, podemos ayudar, eso es también es bendecir al Señor, ¿cierto? Como nos pide 1 Pedro 2:12 dice, vivamos una conducta tan ejemplar entre los no creyentes que al observar nuestras vidas no tengan nada malo que decir, sino que terminen glorificando a Dios. Que nuestra vida sea un espejo limpio, que en la bendición reflejemos su gracia y en las crisis reflejemos la fidelidad de Dios. Y lo más importante, hermanos, no dejar de hablar del Señor. Porque cuando estamos en crisis creo que nos quedamos callados. Bueno, aquí mis amigos, Mica y Diego, cuando pasé ese proceso, fueron a mi casa y me vieron y les dije, estoy en un hoyo, ¿se acuerdan? Estoy en un hoyo que no sé si voy a salir. No estaba haciendo el mejor ejemplo ese día. Y ellos me vieron en ese estado. No digo que estoy fuera del hoyo, sí. Estoy preocupado, sí, pero descanso en el Señor. Confiamos en el Señor. Entonces, que nuestras crisis, nuestras dificultades, nuestros problemas que podamos estar pasando, podamos ser de bendición. Como una familiar que ya está enferma y es muy compleja de salud. Pero cada vez que la veo, me levanta más el ánimo que yo que estoy sano. Y eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Predicar el Evangelio. No solamente con la boca, sino con nuestras actitudes. Cómo reaccionamos a las circunstancias de la vida, ¿cierto? Eso es lo que el mundo necesita. No olvidemos, hermanos, que nosotros plantamos la semilla, entregando el Evangelio, regamos esa semilla con nuestro ejemplo, cómo actuamos, en las actitudes, pero sí o sí sabemos, hermanos, que el Señor da el crecimiento. ¿Cierto? El Señor del crecimiento. Entonces, Abraham, para finalizar, para llegar a ser lo que fue, pasó un proceso. Como les dije, no vamos a ser quizás los padres de naciones, pero sí vamos a ser un cristiano que quiere seguir a Jesús. Y Él dice, toma tu cruz, llégate a ti mismo, sígueme. Llégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿cierto? Y eso es diario, constante. ¿Y es difícil? Sí. Es complejo también.
y no exentos de problemas, pero hasta en eso podemos dar gloria a Dios y, más aún, entregamos ese evangelio verdadero, no de cartón, como digo yo. El papel aguanta mucho, pero cuando tú hablas desde tus experiencias de vida, es mucho más poderoso. No es que nosotros tengamos poder, claramente, es el Señor. Pero Él nos usa, somos herramientas útiles a través... Nosotros somos herramientas, ¿cierto? Y ojalá todos podamos ser esas herramientas, aún pasando dificultades. ¿Oremos, hermano?